Hola a todos, soy Ismael García Villarejo. Bienvenidos a la Plaza de Economía Digital. Esta semana sustituyo a Juan García, pero que no cunda el pánico. Vuelve la próxima semana para grabar el siguiente episodio. Hoy estoy acompañado en el estudio por Alejandro Ramírez. Hola Ismael, Alejandro? Muy bien, ¿qué tal? Y conectado al estudio con Xavi Brudasala. Te iba a decir Xavi, pero me parece irrespetuoso que tengamos esa confianza. Pero bueno. ¿Cómo estás? Como siempre o casi siempre, sí. Este fin de semana se cumplirán como mínimo 2 aniversarios. El 1 de octubre, o sea, este sábado, alguien dirá que se cumplen 5 años. Unos dirán que se cumplen 5 años de un golpe de Estado. Otros dirán que se cumplen 5 años de un atentado contra el derecho a decidir y estas cosas que controlan también los elementos de propaganda. Yo particularmente soy más iconoplástico y prefiero decir que se cumplen 5 años desde que un presidente de la Generalitat salió huyendo en un maletero de un coche hacia Bruselas. Decía, se cumplen 2 aniversarios, el del 1 de octubre, evidentemente, pero también casi, no es exactamente este fin de semana, pero prácticamente en octubre de 2012, se activó el Procés. Fue cuando Artur Mas decidió poner en marcha esta operación que ha tenido, pues, con la vista, si echamos la vista atrás, al menos bajo mi criterio, 3 fases claras. La de activación, que fue la que puso en marcha Artur Mas. Os diría que la segunda fue la de enajenación, liderada por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Y estamos ahora en lo que parece la etapa de la frustración, que por otro lado ya se veía venir en la etapa de activación y de enajenación. Estamos metidos en esa etapa de frustración y evidentemente cuando uno se frustra, pues no atina, no sabe qué hacer, da bandazos, se le escapa, se deja llevar por la testosterona, o por la idiocia, o se influye de malas maneras. En fin, estamos viendo estas situaciones. En cualquier caso, estos últimos 10 años han sido 10 años del llamado Procés, han sido 10 años en los que nadie ha gobernado en Cataluña, pero nadie ha gobernado en Cataluña. Tenemos la salud en Cataluña como la tenemos los índices económicos como los tenemos. La última vez que pregunté o que informé sobre la deuda de Cataluña rondaba los 78.000 millones de euros, es decir, dos presupuestos completos de la Generalitat se deben. La última vez que pregunté por el PIB de Cataluña en relación al español, pues había perdido 2 puntos, pasábamos del 20%, estábamos en el 17% muy largo. La última vez que hablamos sobre cuestiones de servicios públicos esenciales como la seguridad, pues bueno, ahí lo tenemos todos, ¿no? Aunque no es estrictamente responsabilidad de la Generalitat, que debería serlo. Pero como decía Juan Milián en Economía Digital Ideas, Barcelona está a una legislatura dada con laude para hacer Gotham City. Este es el escenario. Nadie ha gobernado en los últimos 10 años en Cataluña. Se han dedicado a lo suyo en cada una de las etapas. Bien, si me permitís, creo que todo esto empezó y esta discusión o esta conversación, además de tenerla con Juan, la he tenido varias veces con Félix Riera, a quien aprecio mucho, él lo sabe, y ahí discrepamos, evidentemente, pero el Procés de verdad no ha sido más que la excusa para mantener cimentadas 300.000 nóminas. Dicho de otra manera, el Procés es un problema de 300.000 nóminas. No hay más. Si echamos la memoria atrás, Artur Mas pone en marcha el Procés cuando se da cuenta de que la Generalitat que ha heredado del gobierno de Montilla está quebrada. Va a Madrid a pedir un acuerdo fiscal que Mariano Rajoy, evidentemente, no es que le niegue, es que le transmitió que no había dinero para llegar a ningún tipo de pacto fiscal porque había un problema de los ingresos evidente. Estábamos en el año 2012, estábamos recortando prácticamente todo, estábamos a punto de pedir 100.000 millones para rescatar el sistema de cajas de ahorros. No había dinero para pactos fiscales. Ese quizá fue el gran error de Mariano Rajoy, no ir a Barcelona y explicar, oiga, lo del pacto fiscal no es posible porque no hay ingresos. No, cuando haya ingresos, pues veremos qué podemos hacer. Con una Generalitat en quiebra, porque la Generalitat estaba en quiebra, recordemos también el episodio de los bonos patrióticos, Artur Mas decide poner en marcha el Procés, que es la evolución del Madrid nos roba. Y desde ahí, pues fue dejando, porque le venía bien,
porque mientras hablaba del procés no tenía que explicar la ruïna de la Generalitat, ni tenía que explicar los recortes dramáticos que estaba haciendo y que fueron simplemente una antesala de los que luego aplicó Rajoy, por lo mismo que decíamos antes, porque no había dinero. La corrupción de Convergencia lo manda todo al traste, entra Carles Puigdemont en escena y a partir de ahí ya, bueno, pues no es necesario quizá hacer una reflexión tan atrás como la que estamos, bueno, al menos bajo mi juicio estamos, ¿no?, calendarizando ahora. Y llegamos pues al 1 de octubre de 2022, en las que se cumplen 5 años del 1 de octubre y 10 años prácticamente desde que se puso en marcha el procés, en el que, como ya predijo Juan García en la plaza, en Onda Cero en aquel momento, Cataluña, evidentemente, es más pobre que hace una década. Empezaremos analizando sobre todo porque lo que ha pasado esta semana, Xavier se lo sabe muy bien. Yo no lo entiendo, yo creo que es un problema testosterónico, pero ya nos lo comenta luego Xavier. Y en cualquier caso, evidentemente, vuelvo al argumento inicial. Es un problema de 300.000 nóminas y esta semana hemos visto cómo actúan para proteger esas 300.000 nóminas, sobre todo los de Junts, que siguen juntos por sus nóminas, ni siquiera por los cargos, por sus nóminas. Empezamos. Pues perdonad el soliloquio. Por tanto, yo ya he cumplido. Xavier, Alejandro. Que Xavier, eres de las personas que mejor conoce. Primero, por lo que te decía, sí, no había dinero, y es verdad Sí. que no había dinero, pero podía haber ido a Barcelona y decir, bueno, podemos hacer un pacto Sí. y lo implementamos, pues no sé, a 5 o 10 años con razón de un tal y ya está, ¿no? Efectivamente. Pero tampoco había voluntad. Y yo creo que eso es importante. En cualquier caso, el 1 de octubre, bueno, no el 1 de octubre, sino en este trimestre, porque hay muchas fechas claro, no se fue el 1 de octubre, no proclamó la DUI el 1 de octubre, no sé qué, ¿no? Pero bueno, fue el inicio de todo eso. El 1 de octubre sería, yo creo que para la historia será el aniversario de una derrota, porque la fecha clave de la derrota es la de la suspensión de la Generalitat y de convocatoria. Esta es digamos, la equivalente de la entrada en Barcelona de las tropas felipistas ¿no? Es decir, ¡pam!, se disuelve la Generalitat y se convocan elecciones. Bueno, usted se va a casa porque lo dicen de Madrid, vale. Bueno, pues en todo este proceso, lo que está claro es que fue una derrota del nacionalismo catalán, aunque muchos no lo admiten, una derrota, y las derrotas tienen consecuencias. No son gratis las derrotas, y a veces las victorias tampoco. Porque la victoria, digamos, de la unidad de España, de mantenerla, tampoco es una victoria que haya salido gratis, ni a nivel nacional ni internacional, ¿no? Ha quedado el orgullo, bueno, han quedado resquemores, ¿no? Y entonces aquí, ahora ya entro en la situación actual. Esquerra Republicana, bueno, pues dio un giro. Mira, pues de lo perdido saca lo que puedas. Es mejor administrar la Generalitat que no que te la administren otros. Es mejor tener nóminas para cualquier partido del mundo que no quedarse sin nóminas, porque fuera, como decía, no sé quién fue de estos italianos tan graciosos, que decía, sí, gobernar desgasta, ¿no? Y dijo, sí, gobernar desgasta, pero desgasta más a quien no gobierna. Es evidente, ¿no? Bueno, pues aquí estamos. Y yo creo que en mi análisis, Esquerra Republicana tenía casi desde el principio de la legislatura la idea de que, habiendo culminado por poco el sorpaso a Junts, sí, para ser el primer partido del nacionalismo catalán, decir, bueno, el objetivo es gobernar en solitario. Pero claro, esto de entrada no, y por lo tanto cada vez se lo ha puesto más difícil porque echaron a Laura Borràs del Parlamento y entonces la presidenta, y no sé
ellos no se inmutaron, ¿no? Dicen, bueno, tal. Y entonces ya dicen, bueno, pues vamos aquí a cacarear un poco, sacar las plumas y tal. Y lo normal era pensar que se trataba de la misma relación del PSOE con Podemos. Bueno, aquí vamos a quitarte medallas, a ponértelas nosotros, etcétera, ¿no? Está el juego de tensión y colaboración, y así vamos pasando y tirando, cada cual lanzando mensajes y propuestas y algunas decisiones para su parroquia, ¿vale? Pero ha llegado un momento que, como no picaban con el anzuelo de Laura Borràs, pues el presidente aragonés ya ha puesto un gusano de estos coreanos que son infalibles que ponen los pescadores, y allá, a ver si de una vez pican y se van a dormir la siesta hibernal a la playa, que es un sitio donde los peces pues suelen morir, ¿no? Yo creo que esta es la situación, y Esquerra Republicana, bueno, se sale con la suya de momento, en el sentido de que o Junts se queda en el gobierno picoteando como gallinas, con los pantalones absolutamente envueltos en los tobillos, o sale sin plumas y cacareando. Y hay una cosa que yo estoy muy convencido, y tal vez me equivoque, que si Junts sale del gobierno catalán, no volverá a entrar jamás. A lo mejor entra otro partido que tenga algo parecido, pero nunca volverá a entrar, porque con Esquerra Republicana no podrá ya pactar más. ¿Y entonces con quién? ¿Con quién pactará para formar una mayoría? Con nadie. En cambio, Esquerra pues tiene, de momento, una mayoría alternativa, que es la del cruzado mágico, que ya se la inventó Pujol en los últimos años de Felipe González. Yo te apoyo, tú me apoyas, y vamos haciendo hasta las elecciones. Principios o mediados del año 24, si Junts no se baja los pantalones y decide, digamos, retratarse de gallina ante su propio público, pues gobierno en solitario de Esquerra hasta principios o mediados del año 24. Muy bueno para Esquerra, muy malo para Junts. Y acabo diciendo, los maximalismos inoperantes están de moda en Europa. En Italia, Suecia. Sí, incluso en Inglaterra. Claro, en Inglaterra, sí, ¿no? Sí. De menudo gobierno están estrenando allí. Porque parece que se ha avanzado Cataluña, a lo mejor a España. Xavier, comentábamos antes, he echado cuentas para coger la plaza esta semana y ver cómo íbamos de tradiciones en Cataluña, que desde 2012 nos salen unas elecciones de media cada 18 meses. Estamos hablando de medias, unas han tardado un poquito más, otras un poquito menos, pero de media estamos hablando de los 18 meses. Es algún dato que ya he arrojado en alguna de mis intervenciones en la plaza, pero bueno, hoy lo he vuelto a comprobar y vuelve a salir cada 18 meses. Pero resulta que estamos en el 16,5 desde que Aragonés fue investido o tomó posesión del cargo, desde que salió en el DOC, en el Diario Oficial de la Generalitat, su nombramiento. ¿Vamos a cumplir las tradiciones de nuevo, Xavier, o crees que ya esto ya va a ser...? Nos vamos al doble. Creo, mi pronóstico puede ser equivocado, es que nos vamos al doble. Si Junts se queda, digamos, con esta imagen tan deplorable para su propio electorado, que yo creo que ya será un puesto imposible, pues entonces pues ya se queda. Y si no se queda, que es ahora lo más probable, y es lo que sin decirlo, pretendía Esquerra, pues entonces nos vamos, ya digo, yo creo que a los 3 años, por lo menos. Los 3 años justitos, 36 meses serán en enero, febrero, marzo del 2024. Y a ver si se alarga un poco más, pero será todo un récord, Ismael. Sí. Más que doblar las últimas. Es que por eso te digo que... ¿Será el beneficiario de la estabilidad? Bueno, a ver, yo estoy convencido, Xavier, ahora Alejandro, por favor, métete, sí, que es que Pedro Sánchez tiene suerte hasta con esto. O sea, porque al final, si consigue este cruzado mágico, ¿no?, que decías, Xavi, esto le deja el camino despejado en el año que tiene de legislatura, que tampoco teníamos la idea, yo al menos no tengo la idea que fuera a mojarse demasiado, pero hombre, pero más tranquilo estará.
en lo que le queda de legislatura. Y hasta para esto está teniendo suerte. No sé, Alejandro, ¿tú cómo lo ves? No, sí, al final es el gran ganador de esta, claro. de esta polémica, ¿no? Que va a tener asegurado el apoyo aquí en Madrid y va a tener pues un final de legislatura menos agitado de lo que se esperaba en un principio, ¿no? Quería comentar que estaba de acuerdo con lo que ha dicho Xavi al principio, con la posición adoptada por Esquerra y por Per Aragonés después del 1 de octubre de 2017, y es verdad que ellos han visto que se entraba en un tiempo nuevo, que no había que aferrarse a lo que había pasado y mantener esa misma posición porque era absurdo. Y además hay que tener en cuenta que en estos 5 años, 3 o más de 3 hemos estado absorbidos por 2 crisis tremendas y seguimos estando en ello. Que la gente está en otra cosa. Ahora mismo los ciudadanos están con los problemas que tienen para pagar su factura a fin de mes que llegan, y no con los mensajes que está transmitiendo Jun en estos momentos, que lo ven como algo completamente alejado de sus prioridades actualmente. Y es verdad que Jun queda en una situación muy comprometida, porque cabe recordar que es que desde que empezó la legislatura, Aragonés le ha estado dando un palo uno detrás de otro y lo está absorbiendo. Como echó a Turull de la mesa del diálogo, ahí queda eso. Con Laura Borràs, otra vez, ahora con el vicepresidente, que no estamos hablando de figuras secundarias, ¿no? Este que creo, Xavier, corrígeme, pero este era el conseller que quería hacer la NASA catalana, ¿no? No era el conseller que quería impulsar la NASA catalana, el vicepresidente, ¿o no? ¿Me equivoco? Pero la NASA sí. Pues este lo han puesto en órbita, perdónate el chiste fácil. Es que no se trata, yo creo que no se trata de eso. No, ya evidentemente. Hay afrenta mayor que destituir diciendo por falta de confianza, que es lo mismo que decir por las buenas al vicepresidente. Hay afrenta mayor. Hay algo que sea más difícil de tragar en política. Yo creo que no. Pero fijaos que he estado en la distancia, lo he vivido así un poquito, bueno, pues eso, en la distancia no kilométrica, sino también en la distancia de intereses y demás, y he tenido que ponerme al día. Entonces he visto que el domingo el Partido Popular anunció que iba a presentar una moción de censura, a ver cómo iba Per Aragonés de confianzas, ¿no? Luego eso lo recoge Junts y dice, bueno, vamos a ver qué tal vamos de confianzas, Aragonés. Bueno, y al final vemos que las confianzas, pues no, bueno, era evidente que no iban por ahí. Pero ¿hasta qué punto se puede interpretar que Junts se apunta a una iniciativa del Partido Popular para tocar las narices y luego a ver si el otro se pone o no se pone menos chulo, pensando que no se iba a poner chulo, al final se pone chulo? Porque de verdad veo, como lo decía antes, y veo componentes testosterónicos en esta semana dentro del independentismo. Se están priorizando. Pero claro, yo estaba convencido, y me he equivocado, de que Junts era, digamos, el partido neoconvergente, y todos los consejeros, todos pretendían quedarse, y esto es de lo que trataban, quedarse, pero decir que ellos sí que iban a dar, cuando se pudiera, algún paso hacia la independencia, sin tener en cuenta que durante la presidencia de Quim Torra, que era de Junts, el paso mayor que se dio hacia la independencia se dieron 2. Uno, un amago de desobedecer, porque las quitó las pancartas un poco tarde. No es que no las quitó un poco tarde. Esto vaya desobedecer. Como aquello, ¿no? Como al tercer burofax. El punto del independentismo perdió 700.000 votos. Bueno, claro. Pues con Junts sí que se ha avanzado. Se avanzó en la anterior legislatura. Esto era una pose. Pero ahora se han quedado, yo creo que ha jugado muy bien Esquerra, que es que han quedado prisioneros de su pose. Claro. Y bueno, con esta secuencia que os he hecho antes, desde el domingo hasta el jueves, Xavi, puedo empatizar con Per Aragonés en el sentido que diga, oiga, yo este señor no confío en él, porque es que este señor me ha presentado, mi vicepresidente, o el vicepresidente del gobierno, me ha presentado una moción de censura. O sea, ¿cómo voy a confiar en este tío? O sea, de verdad puedo empatizar con esa decisión. Oiga, pues si usted
realmente quiere poner una moción de censura, lo hace desde fuera del gobierno. Realmente, claro. La tienen perdida y no la van a hacer. Ya. Y después una cosa que yo creo que es el único fallo de Aragonés está en tus cuentas, Ismael. Puede ser, o sea, lo mío es la economía y las finanzas. Esto se me escapa, ¿eh? Es el mes 24. Estamos en el mes 24. La mitad de la legislatura es el mes 24. Sí, pero no estamos llegando. Acuérdate que hubo tres... Empezaron en mayo del 2021. Pero ¿no? en mayo de 2021 estaban decidiendo cómo hacían gobierno, que se pasaron... Vamos, si no me he equivocado con los archivos de economía digital, se pasaron meses y meses formando gobierno. Bueno, un par de meses. Pero bueno, si no corregimos inmediatamente, ¿eh? No. Le faltan unos meses. Es decir, no era el momento de decir que presentara la moción de confianza. Oye, que aún no toca la moción de confianza. Bueno, pues se ha adelantado a decir, bueno, de eso nada. Y es que en política hay mentiras circunstanciales y mentiras fundamentales. Y creo que tenemos que distinguir. Lo de me presentaré aquí una cuestión de confianza es una mentira circunstancial. Lo de decir, nosotros estamos avanzando o vamos a avanzar hacia la independencia y si no lo hacemos es por culpa de Esquerra, esta es una mentira fundamental. Y sobre mentiras fundamentales es muy difícil sostener un partido. Os quiero preguntar, antes comentabas, y tú también, Alejandro, señalabas el cambio de la frustración al pragmatismo. Esa deriva sí que Esquerra Republicana la ha sabido encajar mejor que Junts per Catalunya. Pero me da la sensación que Esquerra Republicana todavía tiene pendiente la asignatura de Oriol Junqueras. ¿Cómo encaja esa figura en la estrategia que parece que a Pere Aragonés le gusta? ¿O a Oriol Junqueras es la cabeza pensante de esa estrategia? Y menudo cambio. Yo creo que es el Arzallus de Esquerra Republicana, digamos. Que ahora se va sí. Además es un partido cohesionado hasta tal punto que sus enemigos dicen que es una secta. Bueno, y que es el PSOE. También, bueno, y el PNV. Un partido que se discute es que una jaula de grillos. ¿En qué quedamos? Es curioso también que en todo esto los hilos lo están moviendo gente fuera del gobierno. Sí. Está Junqueras, está Puigdemont, está Laura Borràs, que al final ve que los que deciden ninguno están dentro del gobierno, ¿no? Que ves una partida ahí estratégica en la sombra que vamos a ver quién se la lleva, quién la gana al final, ¿no? Pero sí es cierto que hasta ahora mismo todos los planteamientos que está haciendo Junts pues se está encontrando con un frontón enfrente o con un jugador de tenis como Aragonés que le está devolviendo todas las pelotas, ¿no? Y ya llega un momento que ya no sabe qué hacer y ya, bueno, se acoge al comodín de la militancia, como intentar ahí ver una salida airosa, pero bueno, creo que lo recordaba Salvador Illa, ¿no? Cuando las palabras de Josep Tarradella cuando decía que en política se puede hacer todo menos el ridículo, ¿no? Pues menuda racha. Y esto ya está superando todos los límites. Muy bien. Sí, añade, por favor, Xavi, claro. Gobierna en solitario un año y medio. Esquerra Republicana será la única manera en que pueda disputarle el triunfo en las próximas autonómicas o en las siguientes a Salvador Illa, ahora que la ha sacado a colación. Solo presentándose como partido de orden, partido de gobierno, partido de tal, digamos, el neopujolismo, un poco más a la izquierda, con lo cual, estando un poco más a la izquierda, para el PSOE, pues tienen... yo creo que esta es la única fórmula para que Esquerra pueda ganar las elecciones en Cataluña, que no las ha ganado nunca, me parece. Bueno, nunca, desde que tenemos democracia, creo que... No, porque las últimas ganó Illa con algunos votos de diferencia, bueno, algunos miles de votos de diferencia, sí, efectivamente. Porque las otras las ganó Ciudadanos. Las ganó Salvador Illa, por lo tanto, nunca ha ganado Esquerra. Bueno, puede verse incluso con posibilidades de ganar. Y si es verdad también que si se produce esa ruptura, pues se va a abrir un horizonte muy interesante en la política catalana, porque como comentaba antes Ismael, hace 10 años que más impulsó este proceso y el gobierno ha estado marcado por el independentismo desde entonces. Ha sido 10 años de política catalana sumergida en ese proceso y si se produce esta ruptura,
con la colaboración, con el apoyo de Illa y de los comunes, pues creo que se va a abrir también una interesante vía que ya estaba prácticamente olvidada en el gobierno. Uh-huh. Pues veremos qué pasa. Yo insisto que creo que van a aguantar el tipo por las 300.000 nóminas que cuelgan de todo eso. Pero bueno. De hecho, decía, no sé si era que eran... O sea, me apunto, me ha encantado la... Sí. Directamente en nóminas. Sí. Porque claro, los funcionarios se van a quedar. No, pero digo los de confianza y todos esos cargos que dependen de esto. De millones de euros al año, que esto en nóminas son muchas nóminas. No sé, una nómina que pueden ser 70, 60, 80, ¿no? De un alto cargo, más o menos. Bueno, la Generalitat ya sabes que estas cosas son alegres. O sea, hay 100.000 euros también. Entre 50 y 70.000 euros al año. Pues divide 24 o 28 millones por eso. Es una cantidad de gente que se va a tener que buscar trabajo tremenda. Xavier, y no hablamos de... Y evidentemente en esta cifra mágica incluyo no solo los directos, sino también en Cataluña hay mucha servidumbre. Incluyo subvenciones... vamos a hablar de que perro muerda perro, de los medios de comunicación que viven directamente de esto. Que claro, acordaos que en el 155... el escalafón de tertuliano. Claro, pero ahí voy. Ahí voy. De administración, bueno, es que hay tanto, se va todo a la calle, a la intemperie, digamos, como un pez retorciéndose en la arena de la playa en invierno. No, pero quiero recordar, y cambiamos de tema ya, que han pasado cosas más interesantes esta semana. Pero mira, como dice Sánchez, otra vez voy a coger su cita, en los cenáculos de Madrid, esos cenáculos madrileños, se llegó a decir en el 17 que venían editores de Cataluña lloriqueando al Ministerio de Hacienda y lloriqueando y presionando evidentemente al independentismo para que se levantara el 155 porque no circulaba ni una sola subvención hacia los medios de comunicación. Y había medios de comunicación que viven del cuento, de la propaganda, que les fue de un día literal de la subsistencia. Lo cito por favor, como hace Sánchez, con la palabra cenáculos delante, por tanto, pues las fuentes son las que son. Y probablemente pues habrá algún tipo de inexactitud, y perdonadme si estoy trayendo a la mesa de la plaza alguna leyenda urbana, pero yo me lo creo. Que lloriquearan porque es que las subvenciones no circulaban. No, y lo que dice Ismael también lo comentaba del tema de los sueldos, que eso va a tener un peso muy, muy importante a la hora de tomar la decisión. Y también, bueno, que hay que recordar que Junts es un partido que solo lo único que ha hecho ha sido gobernar prácticamente en toda la historia de la democracia, que está hecho para eso, que va a ser como un pez fuera del agua, y sobre todo también teniendo en cuenta que dentro de 8 meses hay unas elecciones municipales donde el poder también va a ir decayendo si se quedan fuera ahora mismo. Pero claro, la opción dentro, ¿hasta dónde va a llegar? Si es que va a ser posible recomponer las relaciones después de todo lo que ha pasado, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo se van a soportar? ¿Y cómo sería esa legislatura si finalmente se queda? Es que no la concibo, desde luego. Pues dime. Es ninguna concesión. Que es lo no, pero además, si es que... Ni una. Claro, ¿qué puedes hacer? Si dices, yo quiero eso o me voy. Pues ni eso, nada. No hay nada de lo que tú pides que se te sea concedido, ni con un amago, ni retóricamente, nada. Hombre, es muy difícil que se quede. Desde luego, quien tiene la sartén controlada por el mando es Esquerra Republicana. O sea, ellos, es lo que comentabas tú antes. De una manera u otra, Xavi, van a romper la tradición de los 18 meses. Si es que no se ha roto ya por un error mío de cálculo con el archivo, mirando el archivo, que seguramente he sido yo que no llevaba las gafas correctamente. Algún beneficio van a obtener. Pero nada. Bueno, y vamos a ver cómo influye también el peso que tiene Laura Borràs en la militancia, porque ya lo que quiere es vengarse de Aragonés, después de haberla echado de la presidencia del Parlamento, que ahí también hay otro factor que le mueve, ¿no? El que va por él por una cuestión personal. Esto es maravilloso.
curioso. Junqueras quiere vengarse de Puigdemont, Laura Borràs de Aragonés. Y seguro que algo más hay por ahí, ¿eh? También de Puigdemont. ¿Qué he dicho de Puigdemont, no? De Puigdemont, sí. Porque Laura Borràs le había quitado el puesto de símbolo de los presidentes, no sé qué. Son inenarrables, ¿no? Pero a ver, vamos a ordenar la cadena de venganzas, vamos a ordenarla para la audiencia. Vamos a ver, Laura Borràs, ¿de quién se quiere vengar? También de Puigdemont y de Aragonés. Y ahora yo creo que bueno, se va a quedar de icono. Ajá. Se va a quedar de icono hasta que se compruebe electoralmente que el radicalismo pues bueno, se queda en un espacio cada vez más reducido y que en vez de hacer la competencia a Esquerra Republicana, pues Junts hace la competencia a la CUP. Bueno, pues ellos mismos. No está realmente mal. Después va a salir otro partido, porque nacionalismo de derechas siempre lo ha habido, ¿no? En la mesa catalana, pero este partido, si sale del gobierno, y si no, yo le veo mal el asunto, mal futuro este partido. No está mal, los hijos de Convergencia compitiendo con la CUP. Es así. Dicho así, en titular, no está mal. Xavi, Alejandro, nos movemos. Hemos tenido una semana, la semana pasada ya la dedicaba Juan a analizar las posibles reformas fiscales. Yo es que he dudado porque reforma fiscal para mí es un concepto grueso y no me parece que lo que se esté haciendo sea una reforma fiscal, sino más bien dar coletazos, ¿no? O improvisar prácticamente. Pero bueno, es que tenemos a la ministra de Hacienda que cada vez que hay un photocall improvisa un impuesto. No, eso no es una reforma fiscal. Pero en cualquier caso sí tenemos novedades fiscales. Lo que analizábamos la semana pasada, y invito a la audiencia a recuperar el episodio anterior que estará en el hilo del podcast, pues ha ido desarrollando esta semana más o menos según lo previsto. Se ha concretado nuevos impuestos, pero bueno, como se concretan nuevos impuestos, pues también presentan bajadas de impuestos para las clases, ¿cómo lo han dicho? O sea, a veces me cuesta muchísimo esta manera de hablar tan decimonónica de nuestro gobierno. Pero bueno, teóricamente para a las rentas más bajas. Y curiosamente hemos llegado, no sé cómo lo visteis vosotros, a una competición este jueves de a ver quién bajaba más los impuestos, qué ministra bajaba más los impuestos siendo de izquierdas y qué ministra era más de izquierdas. Teníamos a Montero que la idea era suya, luego Montero Hacienda, que la idea era suya, Irene Montero Igualdad, ¿no? Es el ministerio exacto, iba ella, pues no, la cosa era suya, y Yolanda Díaz, pues como que de pronto durante 5 minutos prácticamente se había arrepentido de su ideología filocomunista o comunista, no sé qué etiqueta se pondría ella. Pero bueno, lo que sí parece claro, yo no sé cómo lo analizáis vosotros, Xavi y Alejandro, es que quien está liderando el discurso sobre esto y quien va a remolque está bastante claro. Es decir, parece que el Partido Popular lidera el debate sobre la reforma fiscal y el gobierno y sus satélites pues van a remolque de lo que se propone aquí. De lo que proponga Feijóo en esta, manera de oposición, entre amable y práctica, pero que al final parece que está calando y está consiguiendo que el gobierno vaya detrás suyo. Sobre el cronograma, yo al menos interpreto eso, pero los matices políticos a veces a mí se me escapan, como he reconocido muchísimas veces. Alejandro, Xavi. Si nos fijamos en el documento que Feijóo presentó en el mes de abril a Sánchez cuando se vieron en la Moncloa, y que después la ministra Montero comentó al PP que no había tenido tiempo de revisarlo, pues al final todos los puntos que propuso Feijóo se están cumpliendo. El último ya, esta bajada de impuestos, algo que parecía increíble, que se han estado riendo de los populares cuando hacían esa propuesta, que es imposible, que encima el FMI, la Comisión Europea, que todos están en contra. Y en este caso, no, porque también lo han malinterpretado, porque hablan, no, de bajada generalizada, no. Puso un tope Feijóo de 40.000 euros, de 40.000 euros para abajo, porque decía que eran las rentas media y bajas las que tenían que verse beneficiadas de ese recorte. Y ahora, en cambio, el gobierno ha cogido
esa medida, pero lo ha reducido a 21.000 euros, que me parece completamente escaso, porque ¿qué pasa con la gente que cobra entre 22 y 40? No sufren las consecuencias de la inflación. Cuando llegan a las tiendas tienen un precio especial para ellos. Yo creo que ahí se han quedado muy, muy cortos, pero es verdad que primero están adoptando poco a poco, pero con 8 meses de retraso, lo que en un documento expuso Feijóo, y es cierto también que ese acelerón viene sobre todo en la bajada de impuestos porque los varones socialistas estaban sublevando. Y ya Ximo Puig bajó impuestos, incluso él ha puesto la barrera en los 60.000 euros, nada que ver con los 20.000. ¿Por qué motivo? Muy evidente, en 8 meses van a las urnas y se están dando cuenta que Sánchez se los va a llevar a ellos por delante antes de las elecciones generales si no cambian su política y si siguen instalados en este mensaje que la gente no está entendiendo. Entonces los varones han reaccionado y le han dicho a Sánchez que ellos iban a empezar a bajar impuestos por su cuenta y Ximo Puig ha sido el primero, pero el resto iba a venir detrás y no le ha quedado más remedio que reaccionar. Leíamos en Economía Digital que el plan fiscal o la propuesta fiscal de Ximo Puig es exactamente la de Francisco Camps en el 2008, punto por punto. Julián de Valencia, de nuestra delegación, nuestra redacción en Valencia, nos lo contaba. Ese artículo es maravilloso y lo recomiendo a todos nuestros oyentes /o espectadores. Xavi, ahora citaba Alejandro con acierto la deserción de Puig, pero no es el único varón socialista que está tomando distancias descaradas de Pedro Sánchez. Bueno, esto es lo que, digamos, el elemento disruptivo. Yo creo que se llama Ximo Puig, porque por un lado hace lo que dice Alejandro, es decir, que es intentarse asegurar, pues, por lo menos, si hay derrota, que no sea flagrante y quedar bien y a lo mejor volver a ganar. Y por otro lado se presenta como el único capaz no solo de toserle a Pedro Sánchez o al capitán en una navegación difícil, sino además de presentarse a la práctica como el único que da un paso al frente para sucederle en el caso de que de que haya naufragio, zozobra o catástrofe, ¿no? Es decir, que ha matado 2 pájaros de un tiro, es decir, ha hecho como decía Alejandro, para salvarse, pero también es el único que se ha postulado de paso, se está postulando diciendo yo soy capaz de hacer lo que toca, soy capaz de hacer lo correcto, y Pedro Sánchez se ha visto obligado a hacer esto, ¿no? Un amago de reforma que se queda muy corto, a lo mejor es muy poca cosa, pero ha tenido que reaccionar. Pero no hay Feijóo, ha reaccionado ante Ximo Puig. Y yo creo que esto es muy importante porque pensábamos también que había, digamos, que la cohesión en el PSOE estaba asegurada y ahora vemos que no, que es digamos, es el presidente autonómico más importante del PSOE a distancia de todos los demás. Y este hombre le ha desautorizado completamente en la práctica y además sin abrir la boca prácticamente. No ha tenido necesidad de adornarlo con un discurso, ¿no? Ha tomado unas medidas y eso tiene consecuencias, yo creo que importantes a medio y tal vez a largo plazo. Se postula, que se postula. No había yo caído en esa clave sucesoria, ¿no? Quizá porque ya no sé qué, no sé ver, no sé proyectar, de verdad, honestamente. No sé cuándo, después de la era Sánchez, que supongo que algún día habrá un post-Sánchez, ¿no? Post-sanchismo. Sí, ¿Qué quedará del PSOE? Es que de verdad no sé ni qué queda ahora del PSOE, ¿no? Y si pues gana dentro de estos las autonomías y al cabo de unos meses, que serán unos meses, Sánchez pierde las generales, pierde el poder. Bueno, a ver, ¿quién más hay? Bueno, tenemos a Paje por ahí, ¿no? Y Lambán también, pero sí que es verdad que Lambán es complicado que llegue a ganar, ¿no? Sí, pero yo creo que no tienen esta habilidad. Demuestra que habilidad, valentía, acierto, el momento adecuado, todas esas cosas son virtudes para ser político, no para gobernar, pero para
en las lides políticas, y yo creo que no son tan... son escasas esta capacidad de mover el balón hacia donde sea en el momento adecuado y dar el pase. No, y sobre No todo- todo cuando en el PSOE es verdad, nadie se había atrevido hasta ahora a dar ese paso y a llevar la contraria a Pedro Sánchez, ¿no? Lo que demuestra un poco también la incertidumbre y la debilidad. Yo os quiero ¿no? hacer una pregunta. ¿Está resucitando el PSOE? Hemos comentado alguna vez también, yo creo que era en esta mesa, que para mí de momento existe el partido sanchista. No sé si el PSOE ya dejó de existir o está por ahí pues hibernando o lo que sea, pero Ximo Puig tiene esa capacidad o el PSOE está como despertándose, recuperándose. Hemos visto también que no solo varones, es que Carmen Calvo está en abierta rebeldía contra las iniciativas intelectuales del gobierno, léase la ley trans, que es verdad que la promueve Podemos, pero que la asume la actual parte socialista del gobierno, ¿no? Yo creo que si cae Sánchez, el que suba tendrá las manos libres completamente para rehacer el PSOE. Uh-huh. Luego, ¿fracasará o no fracasará? Pero si cae Sánchez, cae todo el tinglao, entero. Y entonces ya, no sé, un poco como cuando Aznar llegó al PP, ¿no? Sí. Hizo otro PP. Pues el que llegue o hace otro PSOE, y además teniendo la ventaja de que ya no tenemos dudas de que España va a seguir siendo básicamente bipartidista. Uh-huh. Por lo tanto, esto es una ventaja. Es decir, no es como en Francia, que hayan desaparecido el que da la alcaldía de París y poquísima cosa más a los socialistas, sino más bien como Alemania, que si pierden el poder serán la alternativa o capitanearán la alternativa, ¿no? Por lo tanto, esto es una ventaja. Pero yo creo que será que si se hunde Pedro Sánchez, el que llegue tendrá la oportunidad y la obligación de hacer un PSOE nuevo, con caras nuevas, con ideas nuevas, con propuestas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, a lo mejor es Ximo Puig, a lo mejor es otro, pero si pierde sus elecciones, él ya no será. Uh-huh. Hablabas de Aznar en la revista Inversión, en la última página, que es la que dedicamos a que luzca la hemeroteca de 35 años de historia financiera. Hablábamos del impacto de los cambios fiscales. Alejandro, lo seleccionabas por todo el lío que está habiendo esta semana. Y es curioso, la verdad es que echar mano de la hemeroteca, porque hagamos historia, ¿no? Y al final invito a la audiencia que lea la revista. Además, este contenido en concreto está disponible para todos los lectores sin necesidad de suscripción en finanzas.com/inversión. Invito a leerlo porque, al final te deja claro que una reforma fiscal, por eso le tengo tanto respeto, ¿no? al término, no se puede improvisar de esta manera, porque, por ejemplo, si te dedicas a rebajar impuestos selectivamente, pues lo único que estás haciendo es alimentar prácticamente la economía sumergida. Vamos a ver, el tema de rentas, las rentas bajas. ¿Por qué creemos, y permitidme que ate rápidamente otro dato, España tiene un paro estructural de entre el 8 y el 12%? Cuando nos va mejor en época de Aznar, no sé si llegamos a caer por debajo del 8%, pero podemos redondear ahí. ¿Y por qué el paro estructural de España más que duplica la media de la zona del euro? Porque hay mucho sector económico que da pie a la economía sumergida. La economía sumergida, evidentemente, no paga impuestos. Como no declaras, tu renta siempre va a estar por debajo de lo que presuntamente de las escalas con las que trabaja Hacienda. La reforma que hizo Aznar, que en general afectó a todo el mundo, al bajar los impuestos, pues la gente no le hace tanto daño. Es pura psicología. No le hace tanto daño pagar impuestos. Por tanto, aflora la economía sumergida. Y aquí en España tenemos, la semana pasada decíamos que tenemos 60.000 millones en gastos superfluos y alrededor de 25.000 millones al año que se mueven bajo tierra. Esas son las bolsas que habría que atacar si realmente queríamos o quisiéramos hacer una reforma fiscal correcta. Y lo analizamos, es bonito recordarlo, porque el impacto de los cambios fiscales, al final, haciendo una bajada fiscal completa de arriba abajo, pues se consiguió ingresar más, curiosamente.
Me temo que con los parches que estamos viendo ahora no solo no ingresaremos más, porque además me parece que dicen que en el 2024 con las reformas, que yo no sé si siguen vigentes, igual las han cambiado ya, porque como duran 2 horas, mientras estábamos hablando, probablemente nos estamos perdiendo algo. Pero si la cosa sigue igual, ellos mismos dijeron este jueves que ingresarían en el 2024 1.500 millones de euros. Yo, como sabéis, que no me creo nunca el capítulo de ingresos del que diseña Montero, porque no es que no me lo crea, es que no acierta, es que no hay manera, no ha dado ni una. Mira la tasa Tobin, calcularon 850 millones el año pasado y recaudaron 288. Con la tasa Google lo mismo, 900 millones y creo que fueron 116. O sea que es que cuando hacen esas estimaciones, mucho me temo que de la mitad para abajo van a recaudar. Uh-huh. El impacto de los cambios fiscales basado en la historia, en la hemeroteca de la revista Inversión, que hablábamos de aniversarios, Xavi. Este sí lo tengo bien medido, se cumplen 35 años en noviembre del semanario. O sea que... Enhorabuena, más merecida. Claro, lo único que yo puedo decir de esto, creo, es que en los países más avanzados que el nuestro, este debate, es decir, de entre subir y bajar impuestos y economía sumergida no existe. Porque la economía sumergida siempre es muy inferior a la española y constante. Ya no se puede, es como los accidentes de tráfico, cuando hay un buen sistema de carreteras, bueno, pues se reducen mucho y a un punto que ya no pueden bajar. Claro. Y entonces el margen que tiene la Hacienda española es enorme solamente importando los modelos de los países, por ejemplo, Gran Bretaña. Claro. Es un país sin fraude fiscal prácticamente. Muy poco. Esto se puede conseguir. Es una cuestión técnica. No es una cuestión ética es una cuestión técnica. Hay técnicas para detectar dónde están las bolsas grandes, las bolsas pequeñas. Hay estímulos. Incluso en Italia pusieron estímulos para que aflorara con sorteos. Pues claro. No sé si os acordáis. Sí. Daba dinero por sorteo a los que declararan ingresos que antes eran de economía sumergida. Pero es que no hace falta. Yo creo, no sé si me desmentiréis. No, pero... Técnicamente se puede reducir a mucho menos de la mitad de lo actual en España la economía sumergida. Técnicamente. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Pero es por donde hay que empezar ahí, ¿no? Al gobierno, ¿no? Y es curioso que en la comparecencia de la ministra de Montero, y cuando hablan de cambio fiscal y reforma, la lucha contra el fraude es que no ocupa aparece, nada. No aparece por ningún lado, ¿no? Lo que no deja de ser sorprendente. Pero fijaos un poquito para ilustrar bien por dónde voy. ¿Por qué le tengo tanto respeto? Porque repito que si no han cambiado, que ya sabemos que las ideas cambian cada 2 horas y probablemente corremos el riesgo de que cuando nos estén escuchando pues ya esté absolutamente desfasado. Pero mientras hablamos, la situación es que se van a bajar los impuestos a unas rentas, que creo que es por debajo de 21, esto lo sabes tú mejor que yo. 21.000 euros. Y en cambio no se van a bajar o se va a incrementar la presión fiscal en las rentas superiores. De 30.000 hacia arriba. Probablemente la barrera para empezar a apretar, para que haya más presión fiscal o se cobren más impuestos, empieza en los 60, 70, o los 45, que a veces también les gusta trabajar en esas franjas horarias. Franjas salariales. El peligro de esta cuestión, que no analiza nada más que eso, que es un parche, es que las bolsas salariales de más de 30.000 euros acaben pasando parte de su actividad a la economía sumergida para intentar pagar menos impuestos y figurar oficialmente dentro de las rentas de 21.000 euros hacia abajo, porque ahí no se están pagando impuestos. Es decir, cuando bajas los impuestos a una parte de la población y no a la otra, al final, Xavi, estás creando economía sumergida. Entre otras cosas, el Reino Unido lo que tiene es un sistema fiscal más o menos coherente. También lo vamos a ver ahora. Precisamente el problema que tiene el Reino Unido ahora es que el gobierno de Liz Truss lo que quiere es cargarse el sistema fiscal que ha funcionado bien durante años. Por eso ha mandado la libra a pérdidas a mínimos de 20 años. Pero esa es la gran diferencia, Xavi, si me permitís un poquito este adoctrinamiento con los países en los que tienen... Pues evidentemente tienes que tener un paro estructural, tendrás una economía sumergida estructural,
pero siempre con el apellido estructural. Ya sabemos que la corrupción no se puede eliminar, que la economía de energía no se puede eliminar al 100%, que el paro al 100% no se puede eliminar, y quien diga eso miente, ¿no? No, y sobre todo que hay otra cosa también muy importante, y es que al final los impuestos lo están subiendo para todos. A todos lo están subiendo por el tema de la inflación, al no deflactarlo. Es una subida. Y cuando se le pide que lo haga, no lo puede interpretar como una bajada, porque lo único que hace es adaptar el IRPF a la inflación. En cambio, ahora mismo estamos en una situación que a todos nos está afectando y el gobierno no ha puesto remedio a ello. O sea que hemos tenido subida y tenemos subida de impuestos para todos por culpa de la inflación, y mientras no se deflacte, y por ahí parece de momento que no va a pasar, pero aquí, cuanto haya algún movimiento, es posible que en unos meses nos veamos con el cambio, pero ahora actualmente... Es obligatorio eso, Alejandro, pero al final me parece que el meollo de la cuestión es la presión fiscal. Volvamos a Cataluña. La presión fiscal es 5 puntos mayor en Cataluña que en Madrid. No hay nadie que pague más impuestos en España que los catalanes. Normal, ¿no? Pero, estamos tan acostumbrados que ya nadie... es igual que te quejes, no te quejes. Vas a pillar, como dicen ahora, vas a pillar igualmente. Sí, vas a palmar. O sea, que no de esto. Son 5 puntos más. Al final, claro, evidentemente en Cataluña... Es lo que comentas, Alejandro, más 5 puntos. O sea, tú puedes deflactar, pero al final son más 5 puntos. Es una cuestión de analizar bien la presión fiscal que tenemos. Yo siempre he escuchado más de una vez que el argumento de la presión fiscal... la eficiencia fiscal es lo que no está de media, está alineado con los países europeos, precisamente por las bolsas de economía sumergida que hay en España. Pero al final, sí, desde luego ayuda, claro que ayuda. Actualicemos el IRPF a la situación de inflación que tenemos. Pero me parece que el debate general, y vuelvo a que no se puede parchear, y vuelvo a las palabras mayores, ¿no?, que supone una reforma fiscal, es la presión fiscal que hay en España, que no está bien tabulada, o que desde luego habría que pegarle una revisión en función de los costes del Estado, lo hemos hablado más de una vez aquí, y sobre todo también de cómo quieres crecer a futuro, qué quieres ser de mayor en aspecto económico, ¿no? Perdonad la chapa. Y eso, y la eficiencia. La eficiencia de Hacienda es que es muy baja en comparación con los países que debemos de compararnos y con los que quisiéramos tener el mismo PIB per cápita, ¿no? Y ahí nadie coge ese toro por los cuernos. No sé por qué. Porque además, repito, no sé si Alejandro o Ismael me corregís. Yo que estoy convencido que en un 90% es una cuestión de técnicas. Al final, cuando hablas de técnicas, hablas de voluntad. Claro, si está la técnica, lo que falta es la voluntad. Es que no. Muchas veces es cuestión de... No sé. Sí, es una cuestión de voluntad, pero voluntad transversal, es decir, porque este debate no está ni en este Ejecutivo ni en otros, ni en el de Mariano Rajoy, con los problemas de ingresos que tenía antes que citábamos. No se le ocurrió a Montoro que subió los impuestos más de lo que proponía el PSOE de Zapatero en su día. Oiga usted, pero bueno, luego sí que hizo 2 regulaciones fiscales, creo, 2 amnistías fiscales, pero oiga, pero usted no puso sobre la mesa un plan para perseguir el fraude. A Montoro le preguntaron cuánto fraude fiscal se podía cuantificar el fraude fiscal en España, y a diferencia de cualquiera de sus homólogos en los países avanzados, ¿sabéis qué respondió? No lo recuerdo. ¡Uy! Mucho. Claro. Pues mira, pues claro que se puede. Pues mira, el mucho es el 25% del PIB, aprox. Siempre me dice, uy, mucho. Hombre. Mucho, sí, mucho. Hombre, es que 25.000 millones al año es mucho dinero. Entonces... Uy, pero con uy por delante, ¿eh? Uy, mucho. No andamos bien. No andamos bien. Hablábamos de Liz Truss antes, que uno de los riesgos es que ha puesto patas arriba con una reforma fiscal que nadie sabe muy bien todavía por dónde va, pero que los inversores han dicho, bueno, ojo, y
¿Y usted esto cómo lo va a financiar? Que es la pregunta automática que se hace siempre. Pues como no contesta ni tampoco especifica, porque le pasa un poco como a Montero, que ve un fotocall y anuncia las cosas sin más detalles y sin más seriedad. Y como decía Juan García la semana pasada, dice las cosas donde no hay que decirlas, que para eso están los parlamentos, pues tenemos la libra en mínimos de 20 años. Y lo que hemos visto, curiosamente, la semana pasada yo mismo trasladaba mi preocupación sobre lo que pudiera pasar en Italia, sobre el resultado electoral en Italia, pero hemos visto que nos preocupa más Londres que Roma esta semana. Sí, es que está en el ojo de la tormenta financiera, porque tanto la nueva primera ministra como el ministro de Finanzas decían que su objetivo era salir del círculo vicioso de estancamiento en el que estaba la economía británica y llevarlo a un círculo virtuoso de crecimiento. Y al final donde la han llevado ha sido un círculo infernal, porque ha desplomado la libra, han desplomado los bonos, la confianza de los inversores en el sistema británico y la verdad es que preocupa por el contagio que puede conllevar esta situación y sobre todo por lo que tú comentabas, que es que no han dado ningún dato. Bueno, de hecho ni la oficina presupuestaria británica le había dado el visto bueno a este plan, la había aprobado, porque es que no se sabe cómo se va a financiar. Entonces los inversores han salido en estampida y han dejado una situación crítica a los mercados británicos. Y sacaba y recordaba un periódico, algunas conversaciones que ha mantenido el nuevo ministro de Finanzas y ha llegado a decir, según contaban en esos comentarios, ¿y qué más da que caiga la libra? Ya subirá de nuevo, ¿no? Entonces, que un ministro de Finanzas recién aterrizado tenga... Pero, oiga, de entrada usted está importando inflación cuando la tiene ya al 16%. Bueno, en fin. Entonces han entrado ahí como un elefante en una cacharrería y eso, intentando darle la vuelta a la situación. Y ayer comentábamos que esto, la ventaja que tiene es que ahora mismo el Reino Unido es un indicador adelantado de lo que puede pasar en otras economías. Y ya vemos, o nos está explicando lo que no hay que hacer para salir de ese círculo vicioso del que hablaban, ¿no? Sí, y todo eso en el tiempo récord de una semana, porque la primera semana de mandato estuvieron en los funerales de Isabel II y por tanto no hubo actividad legislativa, pero nada, fue acabarse el funeral y ponerse supuestamente a gobernar y así estamos. Xavier, ¿qué te ha parecido la...? Cuéntanos, sí, dime, que te veo con ganas de... Es que vuelvo a lo que decía antes al principio. Lo que se lleva y que además funciona es el maximalismo inoperante, porque nadie saca dinero de Italia y ha ganado las elecciones. Una que se ha proclamado, no antes, pero después de ganar, se proclama a sí misma como neofascista. Pero como es neofascismo inoperante, pues todo queda igual. Y en cambio, en Italia, en la nueva premier británica, como se lo cree, pues bueno, pues con lo que dice Alejandro, elefante en cacharrería, no. Casi preferiríamos el maximalismo inoperante. Ajá. Incluso Meloni, ahora vuelvo a la política, sí, ha dicho que no quiere al rival ahora no me acuerdo, el socio y rival, no lo quiere en el gobierno porque es prorruso. Salvini. A Salvini, sí, dice, no lo quiero en el gobierno porque es prorruso, como ella hasta hace 2 días. Pero ella, ahora que va a gobernar, ya no es prorrusa. ¿No? Pero esto lo temíamos un poco, que pues dependerá de lo que haga, ¿no? O sea, de lo que decida hacer. Pues porque claro, hará lo que digan en Bruselas, claro, con unos límites, pero no será como Polonia. No. De entrada, por ejemplo, ha pedido ayuda a Draghi, que Draghi no sabemos si ha contestado o no. En todo caso, será interesante saber qué decide. Pero Meloni ha pedido ayuda a Draghi para hacer los presupuestos que los tienen que presentar, los tienen que hacer ya en 3 meses, los 3 meses que nos quedan de año, y los tiene que hacer ya. Y ya le ha pedido ayuda a Draghi, que no sabemos si ayudará o no ayudará a armar los presupuestos. Pero bueno, lo que dices tú, llegas al gobierno, ¿no? Y pues, oye, pues yo los prorrusos, aunque yo era prorruso hace 2 horas, pues ya no me van. Oiga, que esto del euro, qué pereza, pero bueno, ahora que tengo que hacerlo, pues que venga Draghi, ¿no? No sé, de verdad, para qué sirve la ideología hoy en día, pero bueno. En grande, digamos, en otra dimensión, mucho más importante, pero yo creo que es esto, maximalismo inoperante. A la hora de la verdad, tú eres un partido de orden, un partido de estabilidad, un partido que hace lo que hay que hacer, y a la hora de las teorías
y del verbalismo, pues bueno, cuanto más mejor. Y la distancia entre lo que se dice para ganar las elecciones y lo que después se hace es completamente distinta. Es muy grande y cada vez es mayor. Nada, un comentario que deberíamos ya tener cierta piedad con todo el mundo, los técnicos, la audiencia, y ir ya recortando, cerrando el programa. Pero no me resisto a preguntaros por Olona, que se va de bolos ya con Mario Conde. Es que, perdonad, pero los dos personajes me generan cierta ternura, entre comillas, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en Vox? ¿Alguien sabe qué está pasando en Vox? Hablando de estos Alejandro. No, la verdad que es una situación. Yo creo que Olona, al final, pues no sé si quiere hacer algo parecido a lo de Meloni, que también salió de una decisión de un partido y forjó su propio camino con su propia historia y quiere reeditar esa... Con Mario Conde, es que esto es, vamos... Ahí va con unas compañías, no sé, bastante poco recomendables, pero creo que también lo que está confirmando Macarena Olona es que le cuesta ya vivir alejada del foco. Quiere estar... Ese protagonismo que ha tenido durante todo este tiempo, el ver que ahora se ha frenado en seco por los problemas internos que ha tenido con Vox y por su salida del partido, pero que necesita de manera permanente estar ahí en el foco, atraer la atención, y a mí no me extrañaría que si las cosas van mal para su antiguo partido, ella intentara hacer una reedición aquí de lo que hizo en su momento la primera ministra italiana, porque fijáis, está entrando en todo tipo de polémica, de campaña, bueno, un ataque frontal contra su partido con cuentas que dicen que con perdón, está siendo tan o más friki que durante la campaña electoral de Andalucía, con perdón. Pero bueno, o sea, que está para partido de homenaje, ya está. ¿No? El Meloni se ha beneficiado de un voto de protesta, que además este voto de protesta, como nunca ha gobernado, casi son los únicos que protestan contra el gobierno, pues ¿quién más hay? Meloni. Y además un voto que prometía moderación, ¿no? Y esto en España se llama Feijóo. Ya. No, el voto de protesta o voto de cambio, llama como sea, es Feijóo, porque nunca ha gobernado, ¿no? Y entonces esto para Vox es malo. Pero creo que tendrán que aguantarse y sobre todo poner alguna vela a la Santa Macarena o la que sea para que no Feijóo no saque mayoría absoluta, ¿no? Ajá. O no esté tan cerca como para no necesitar complementar la mayoría con Vox. No, Xavi, lo que dice, acordaros también de la transformación de Meloni, que en España vino en las elecciones andaluzas, participó en un meeting en Marbella con Macarena Olona, que hasta los propios de Vox miraban como Dios, diciendo... Si en realidad soy comunista, y yo no lo sabía. No lo sabía, porque lo que soltó en ese meeting ahí queda para la historia. Tremendo. Amigos, vamos cerrando porque a lo presidente va a aparecer un breve a nuestro lado, pero la verdad es que con vosotros pasa el tiempo volando. A la audiencia en YouTube la despedimos ya. Muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo. Recordad que la semana que viene vuelve Juan aquí a la Plaza de Economía Digital. Y por tanto os invito a que por favor no nos tengáis en cuenta o no me tengáis en cuenta la moderación que haya podido hacer esta tarde, en esta semana. Y a los que nos escucháis por plataformas de audio, un minutín que os entregamos pues nuestro obsequio musical.